entonces a continuar con nuestro curso de anticoncepción en pacientes con patologías de alto riesgo. La que nos corresponde el día de hoy es la anticoncepción en pacientes con alteraciones del sistema nervioso central. En esta diapositiva resumimos más o menos cuál es el método o el mecanismo de acción de este tipo de anticonceptivos hormonales. Recordemos que existe un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en el cual existe una retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa ocurre de acuerdo a la producción de hormonas periféricas. En el momento en que las hormonas periféricas, en este caso estrógenos y progestágenos, producidos en su mayoría por el ovario, me van a inhibir evidentemente el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Recordemos que solamente hay una parte de feedback positivo que se presenta en la mitad del ciclo menstrual, cuando se presenta ese pequeño pico de progesterona antes de la ovulación. Aquí lo que se trata es que mediante el control hormonal nosotros logremos una inhibición de esas hormonas centrales que me disminuyan ese estímulo sobre el ovario y por lo tanto me disminuyan los niveles de estrógenos y progestágenos, alterando completamente el ciclo menstrual. Aquí vamos a observar algunas características de los estrógenos y los progestágenos. Fíjese cómo en los estrógenos vemos que suprimen la actividad de la FSH en la medida que aumentan, suprimen la actividad de la LH, evita el crecimiento de los folículos y aparición de un folículo dominante. Esto lo hace claramente en un ciclo ovulatorio, y el efecto más importante es que va a permitir controlar el ciclo. Va a haber unos estrógenos endógenos, que son los que ustedes ven ahí, y va a haber unos sintéticos, que son efectivamente el etilestradiol y el mestranol. Con respecto a los progestágenos, tenemos que estos son predominantemente un efecto anovulatorio con inhibición del desarrollo folicular, una atresia por acción ovárica directa, modifican además las características del moco cervical y modifican el endometrio, dando los cambios que conocemos como decidua. También existen endógenos, progestágenos endógenos y progestágenos sintéticos, entre los cuales el que más nos atañe el día de hoy es el levonorgestrel. En cuanto al mecanismo de acción de los diferentes métodos anticonceptivos, vamos a ver que los separamos de acuerdo a los que son los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos de acuerdo a los dispositivos intrauterinos. Analicemos esto un poco. Si nosotros miramos, por ejemplo, el dispositivo intrauterino de tipo T de cobre, este me produce una liberación local de iones de cobre que dañan el espermatozoide. Sin embargo, también se han descrito otros mecanismos de acción, una reacción inflamatoria local a nivel del endometrio que impide que se implante adecuadamente el ovocito. Evidentemente, un efecto mecánico que existe netamente por tener un cuerpo extraño dentro del útero. En cuanto al dispositivo hormonal de liberación de levonorgestrel, tenemos que ese levonorgestrel produce ciertos cambios que son evidentes en el ciclo. Hay una disminución del sangrado. De hecho, también lo hemos recomendado para el control de sangrado en hemorragia uterina normal en ciertos casos específicos, pero también tenemos que se cambia evidentemente el moco cervical, disminuyendo la motilidad del espermatozoide y creando una atrofia del endometrio, lo cual hace que no sea un ambiente específico para la implantación del ovocito. Tenemos otras situaciones como son los hormonales de tipo implante, donde se cambia parte del ciclo y adicionalmente cambian las condiciones del moco cervical, la inyección trimestral que también me va a alterar el ciclo y me altera las condiciones del moco cervical, en la inyección mensual donde alteramos directamente la ovulación, en el anillo vaginal liberador también de hormonas se inhibe la ovulación, lo mismo el parche, en la píldora donde realizamos una inhibición directa de acuerdo a lo que explicamos en las diapositivas anteriores, y los métodos de barrera donde definitivamente se impide de una manera física que se presente este contacto entre los espermatozoides y el óvulo, y de esta manera además se crea una protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Existe también la posibilidad de uso de los anticonceptivos hormonales combinados, donde tenemos que estos contienen hormonas muy similares a las que produce el ovario en unas condiciones y en unas características específicas. El mecanismo de acción es fundamental, ya que hace creer o caracteriza al hipotálamo en términos generales de ese feedback que hablábamos dentro de la fisiología. El organismo va a tener unos estrógenos y unos progestágenos endógenos, con lo cual se envía una señal central para que se disminuyan los niveles de gonadotrofina coriónica. De esta manera disminuyan los niveles de LH y FSH y de esa manera disminuya el estímulo sobre el ovario para que se presente, por lo tanto, unos ciclos anovulatorios y evidentemente no se presente el embarazo. Se presentan además todos los eventos y las situaciones en las cuales no hay un funcionamiento del ovario, presentando claramente algunas interacciones que se pueden dar con ciertos medicamentos, con antiinflamatorios o con algunos medicamentos un poco más complejos que esté tomando la paciente en un momento determinado.
eventos adversos que se presentan con estos anticonceptivos hormonales. Tal vez uno de los que más se presentan es el dolor de cabeza y la cefalea. De hecho, vamos a hablar aquí un poco más adelante de qué manera estos anticonceptivos orales o hormonales pueden presentar algunas alteraciones en la paciente que tiene previamente un antecedente de cefalea tensional o de cefalea migrañosa. También pueden retener líquidos y producir edemas que son muy molestos para las pacientes, sobre todo en ciertas etapas del ciclo, lo cual puede hacer un aumento de peso. Sin embargo, esto se ha corregido con los niveles mucho más específicos y las dosis que presentan estas medicaciones. Pero claramente se han encontrado también otros eventos o otros efectos a nivel cardiovascular, como la hipertensión, que viene también derivado de ese edema, la presencia de náuseas y vómito, la congestión mamaria, el malestar general. Entonces, como ustedes ven, son ciertas situaciones que en un momento determinado nos pueden ayudar a elegir de una manera específica un anticonceptivo y otro no. Vamos entonces a hablar acerca de ciertas características de lo que es la anticoncepción en la paciente con alteraciones neurológicas. En esta breve revisión de hoy vamos a incluir dos de los trastornos más comunes dentro de la neurología. Sabemos que son muchas las situaciones neurológicas en las cuales se pueden presentar algunas interacciones con la anticoncepción oral. Sin embargo, las más estudiadas son las que vamos a tratar de definir hoy, que se van a resumir fundamentalmente en la cefalea y, evidentemente, en el síndrome convulsivo en la epilepsia. Dentro de estas son las situaciones más comunes y que con mucha frecuencia hacen parte de los antecedentes personales mucho más frecuentes que nosotros encontremos en el desarrollo de la historia clínica y la anamnesis de las mujeres que acceden a una consulta por planificación familiar. Como ya mencionamos, las más frecuentes son la migraña y el síndrome convulsivo. Es importante resaltar que tanto las manifestaciones clínicas como las interacciones medicamentosas pueden ser un punto a tener en cuenta aquí, porque estas pacientes generalmente están polimedicadas, tienen alguna medicación, en el caso de la migraña, profiláctica o terapéutica, y en el caso de la epilepsia son evidentemente medicaciones crónicas, medicaciones que van a tener un metabolismo hepático importante con algunas reacciones adversas. Claro, esto va cambiando en la medida que ha evolucionado las medicaciones que damos en estas pacientes, pero hay que tener en cuenta este tipo de interacción. Claramente tenemos que una adecuada consejería en planificación familiar debe siempre brindar a las parejas una información completa, como se ha dicho, de cada uno de los métodos de planificación familiar para que esta pareja pueda utilizar el método que más se adapte a esta situación y que no tenga unas contraindicaciones. Esta pareja en conjunto con nosotros, con los médicos o con las personas que la vayan a aconsejar en un momento dado, deben discutir las ventajas y desventajas de los métodos determinados de manera tal que se elija cuál es el método más pertinente y de esta manera impedir que haya un abandono o una deserción. Entrando en materia, pues vamos a hablar de las cefaleas. Las cefaleas, pues se define semiológicamente como el dolor de cabeza y evidentemente desde el mismo momento en que empieza la píldora a ser parte de el arsenal de métodos anticonceptivos que contábamos a partir de los años 50, un poco más adelante, siempre se ha discutido la relación entre cefalea y anticonceptivo oral. Inicialmente se pensaba que estos podrían haber demostrado un aumento del síntoma, pero también se encontró que en algunas situaciones podía disminuir el síntoma. Esto se dio con una relación directa al tipo de hormona que se estaba utilizando y, por supuesto, a la dosis. Claramente, en la medida que ha evolucionado las investigaciones y las moléculas que se han purificado con el fin de lograr un mejor control de la anticoncepción, también se ha logrado tener un mejor control del síntoma. Como ya les dije, esto puede verse directamente relacionado a la dosis y además tenemos que ver un aumento o un incremento idiosincrático de estos síntomas. Es decir, hay un grupo de pacientes que no vamos a identificar por qué razón aumentó los síntomas de acuerdo a esta situación. Por eso, generalmente con las pacientes que tengan este antecedente o este síntoma, se recomienda tener unas bajas dosis. En cuanto a los tipos de cefaleas, pues todos sabemos biológicamente que hay muchísimas, pero tal vez la que más nos atañe y una de las más frecuentes es la cefalea tensional, pero también vamos a hablar de la migraña sin aura, vamos a hablar de la migraña con aura, y existen otras cefaleas, como son la cefalea en racimo, llamada clúster, como la del trauma, como desórdenes vasculares, como la hipertensión, y como aquellas otras que pueden derivar de problemas metabólicos, de problemas un poco más serios, los cuales siempre debemos tener en cuenta. Por eso las vamos a clasificar en la cefalea no migrañosa y la cefalea migrañosa. La cefalea no migrañosa, dentro de la cual vamos a incluir también la cefalea tensional. Esta cefalea no migrañosa, que es el primer grupo de las pacientes que vamos a tocar, es un dolor que suele
aparecer de una manera espontánea, pero muchas veces se ve relacionada a situaciones desencadenantes, como son mecanismos de ansiedad, como son situaciones de estrés, suelen ser situaciones periódicas o puede presentarse de manera periódica, y es una cefalea que puede ser o con el reposo o con algunos analgésicos convencionales. Generalmente se presenta por un estado de tensión en la cual se presenta una contracción muscular casi siempre en el 90% y se ve asociado o se ve descrito como un dolor en banda bilateral. Vamos entonces a definir cuáles serían los métodos anticonceptivos más importantes, mejor descritos para la paciente que tiene antecedente de cefalea no migrañosa. Si nos fijamos muy bien en la diapositiva, ahí tenemos una lista de los más frecuentes métodos anticonceptivos que hemos discutido en las generalidades y la categoría de la OMS. Como vemos acá, esta es una cefalea que no se ve muy implicada, digamos, o muy influenciada por el tipo de anticoncepción, y en este tenemos un gran número de opciones. Si nosotros miramos acá el sistema intrauterino, el dispositivo intrauterino, estos pertenecen al grupo de la OMS de no restricción, lo mismo que el implante subdérmico o la píldora solo con progestina. Si nosotros vamos a usar la anticoncepción hormonal combinada, si la vamos a iniciar, pertenecería al grupo 1, es decir, no habría restricción, pero para continuarlo, muy probablemente tendríamos que analizar los beneficios si superan los riesgos. En resumen, aquí tendríamos una gran cantidad de situaciones para poder elegir nuestro método anticonceptivo, por lo tanto tenemos mucho para hablar con la paciente, pero en este caso nos podríamos beneficiar de un método que nos brinde evidentemente un índice de PER, el índice de PER más bajo, que serían los sistemas intrauterinos, y con el levonorgestrel vamos a poder tener un mejor control de muchos síntomas, entre ellos el sangrado y claramente la correlación que tiene con la disminución de los síntomas premenstruales. Como les dije, entonces tenemos muchísimos elementos que podemos escoger, pero claramente podemos mirar las ventajas de cada uno de ellos. Vamos a hablar entonces de la migraña. La migraña, también conocida por todos ustedes, generalmente se describe como un dolor episódico, pulsátil, que puede ser hemicránea clásicamente, pero también se puede presentar de manera bilateral, se describe como con sensación vascular y de pulsatilidad en la cabeza, que además puede acompañarse con otros síntomas como náuseas, emesis, anorexia, fotofobia y otras cosas. La migraña claramente podría tener una historia familiar, generalmente da a mujeres jóvenes, entre los 20 y los 45 años, no tiene una causa específica, pero existe evidentemente un riesgo vascular importante, sobre todo en aquellas que vamos a clasificar con aura, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. La etiología, como les dije, es desconocida, pero hay ciertos factores desencadenantes. Incluso el sangrado menstrual o el ciclo menstrual se ha descrito en una migraña que llamaban los antiguos la migraña catamenial, muy asociada a los ciclos menstruales y que se considera que puede ser por las concentraciones hormonales específicas en cierto grupo de mujeres determinadas. Frecuentemente, como les dije, se asocia a esos cambios ováricos durante el ciclo menstrual. También puede tener un segundo pico en la menopausia, también por estos cambios hormonales, y se relaciona muy claramente con niveles o picos muy altos de estrógenos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el método anticonceptivo a elegir. Paradójicamente, el súbito descenso de los estrógenos al momento de la menstruación aumenta la probabilidad de tener un ataque de migraña, y eso es lo que crea esa migraña o ese dolor característico correlacionado con el ciclo menstrual. Podemos clasificar la migraña en dos grandes grupos. Una migraña sin aura, es decir, que no tiene síntomas premonitorios, que no tiene síntomas previos, que no tiene síntomas vasculares. Recordemos que fisiopatológicamente, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, generalmente el aura se debe a un mecanismo de vasoconstricción y de acuerdo al área donde ésta se presente a nivel central, se van a presentar esos síntomas secundarios. Cuando nosotros presentamos ya el dolor migrañoso se va a deber a liberación de sustancias que van a producir una vasodilatación refleja, y ese es el dolor vascular que se presenta, como les dije, generalmente hemicráneo. Sin aura generalmente está influenciada por estrógenos, frecuente en la pubertad, 28% de mujeres, solamente un 8% de los hombres la sufren, la migraña relacionada al ciclo menstrual, y se ha descrito también una mejoría durante el embarazo debido a la regulación de estas hormonas y evidentemente por la disminución de los estrógenos. Disminuye también en la menopausia, mientras que en
la migraña con aura, tenemos que esta sí representa un factor de riesgo para el ACV isquémico, por lo que hablábamos de esa vasoconstricción que se presenta en estas pacientes antes, justo como síntoma premonitorio de esa cefalea. Se incrementa además por otros factores de riesgo, como son factores de riesgo de hipertensión, factores de riesgo cardiovasculares, el tabaquismo y además el uso de anticonceptivos orales. Vamos a revisar dos generalidades acerca de los mecanismos fisiopatológicos. Existen ciertos receptores alfa-estrogénicos en el citoplasma neuronal y eso hace que tenga una sensibilidad muy importante para la despolarización en términos de fisiología del dolor cuando se presentan niveles de estrógenos. Y esto además me va a producir una excitabilidad a nivel del sistema trigeminovascular, que si bien se conoce poco, sí tenemos claramente estudiados que se presenta una reacción que muchas veces puede estar irradiado el dolor hacia las áreas de la cara, específicamente hacia el área trigeminal. Esto por la despolarización que se presenta en el ganglio trigeminal, que contiene ciertas neuronas que inervan tanto la cara como la cabeza. De esta manera, las neuronas inician una secreción de neuropéptidos capaces de alterar el flujo sanguíneo local, inicialmente produciendo una vasoconstricción que me produce los síntomas premonitorios para posteriormente dar una vasodilatación, que son las que me van a producir el dolor claramente definido en estas situaciones. En estas pacientes, además, hay una liberación de proteínquinasas activadas, que son una serie de moléculas intracelulares que se activan por la despolarización de la membrana y que son las encargadas de mediar las señales entre los eventos extracelulares y las respuestas que se presentan neuronales. Esta activación de este tipo de proteínas extracelulares son las que experimentalmente han demostrado que tienen una correlación con el dolor neuropático y el dolor inflamatorio. Por lo tanto, si nosotros lográramos inhibir este tipo de sustancias, pues podríamos tener una inhibición del dolor. En cuanto a los estrógenos, como ya lo mencionamos, podrían tener un potencial efecto en las neuronas trigeminales y adicionalmente sobre el ganglio trigeminal. Esto hace que definitivamente podamos tener una despolarización más amplia y que el dolor se transmita muchísimo más rápido, como lo estamos viendo en la figura, a través de todo la inervación que se presenta tanto en la cabeza como en la cara. Los estrógenos tienen un efecto directo en la expresión genética de las neuronas del ganglio trigeminal. Participa en la regulación hormonal del sistema del dolor, tanto por las bradquinas y los receptores de interleuquina, y además permite la activación de esas proteínas intracitoplasmáticas que son las encargadas de mediar el dolor inflamatorio. Como habíamos dicho anteriormente, la clasificaríamos en la migraña que tendría con aura o la migraña que estaría sin aura. Dentro de la que estaría con aura, tendríamos una asociación con el aumento de la agregabilidad plaquetaria. Esto significa que en la paciente con aura, adicionalmente que tenemos ese fenómeno vasoconstrictor, tenemos plaquetas que me están alterando el flujo sanguíneo específico en cada uno de los vasos sanguíneos y de las áreas que ellos van a irrigar. Adicionalmente, se podrían mandar microémbolos plaquetarios en los vasos espirales de la corteza visual, por lo tanto, se define una de las causas fisiopatológicas por las cuales muchas de estas migrañas con aura tienen un inicio premonitorio en síntomas oculares como oftalmoplégicos o como la presencia de fosfenos o de algunos cuerpos extraños que se puedan ver en un momento determinado. Generalmente, estos son los síntomas que se ven incrementados cuando se toman anticonceptivos orales y que deben retornar a la normalidad en el momento en que estos sean suspendidos. Cuando no tenemos aura, en los intervalos libres de píldora hay mecanismos similares a la migraña menstrual que pueden aparecer presentes en un momento determinado y evidentemente se ve la disminución de estrógenos. La evidencia recopilada desde 1996 hasta el 2014 no muestra que haya unos estudios estandarizados que me den la respuesta a la pregunta de cuál es la verdadera relación que tengo entre la presencia de migraña o cefalea con los anticonceptivos orales. Sin embargo, muchos de estos artículos me han mostrado una incidencia similar de la cefalea, tanto en el grupo de los pacientes que tomaron los anticonceptivos si los comparamos con los grupos de pacientes que fueron llevados al placebo. Se ha reportado un 16% de correlación de ellos entre los ciclos menstruales y la principal causa fue la suspensión de los anticonceptivos orales. Vamos a comentar 4 estudios que se han realizado a este respecto. Un estudio muy interesante y que
La mayoría de estos estudios ya son estudios que tienen unos cuantos años, pero vale la pena revisarlos como estudios clásicos. El primero es el de Lidegard, publicado en el British Journal of Obstetrics and Gynecology el año 95, donde se comparó el riesgo de accidente cerebrovascular y tromboembolismo, y donde en estas pacientes incluidas en ese estudio se analizó todo el riesgo cardiovascular, no solamente en las pacientes que estaban con anticonceptivos orales, sino en aquellas pacientes que tenían algún otro riesgo, como era la hipertensión arterial, la diabetes. La cefalea inicialmente va disminuyendo conforme se usen los anticonceptivos orales. Esto es fundamental en en la que es tensional, claramente, donde se presenta con mayor frecuencia en ciclos tempranos. Aquí vamos a describir un estudio doble ciego con 398 mujeres en donde la cefalea se presentó en 5% del grupo placebo versus 19% del grupo con anticonceptivos orales. Después del primer ciclo de cefalea, el grupo anticonceptivos orales declina y no es diferente al grupo placebo. Inicialmente se pensaba que podía haber una diferencia estadísticamente significativa. También, como les comenté anteriormente, en las mujeres con migraña y anticonceptivos orales, ellas tenían 4 veces más riesgo de accidente cerebrovascular. A la edad de 20 años se presenta el riesgo más o menos de 10 de cada 100.000 mujeres de presentar accidente cerebrovascular. Pero si llevamos esa edad más o menos hacia los 40 años, vamos a ver que el riesgo ya es de 100 por cada 100.000 pacientes. Es decir, es evidente y claro cómo la edad acá influye y vemos cómo se aumenta progresiva y paulatinamente el riesgo de accidente cerebrovascular en las pacientes que vienen usando los anticonceptivos orales. Claramente, como lo dijimos en la fisiopatología y como lo han expresado los diferentes estudios controlados con placebo, es mucho mayor el riesgo en la paciente que tiene migraña con aura y estas son las pacientes que nosotros debemos tener en nuestro grupo, por supuesto, de mucho cuidado. El comportamiento de la migraña en mujeres que inician anticonceptivos orales también es muy variable. Vamos a tener que, se puede considerar que entre el 18 y el 50% de esos pacientes pueden empeorar tanto en frecuencia como en intensidad. La mayoría de los episodios se presentan en periodos libres de píldora, es decir, puede haber también entre un 3 y 35% de mejoría o hasta un 65% de pacientes que no presentan cambio. Si la migraña no tiene aura, es muy común que esta pueda mejorar, por lo que veíamos en la fisiopatología. Pero si nosotros tenemos una migraña con aura, esta empeora o se presenta generalmente la exacerbación tanto de la frecuencia como de los síntomas al inicio de la administración con anticonceptivos orales. Si nosotros comparamos nuevamente estos datos y los extrapolamos a la edad de las pacientes, si nosotros miramos las pacientes menores de 35 años que no tienen migraña, más o menos tienen una frecuencia de 17 por cada 100.000 casos de desarrollar esta migraña o este hallazgo clínico. Pero si la paciente ya tiene migraña con aura, pues la frecuencia va a ser más o menos de 52 de cada 100.000. Es decir, el uso de anticonceptivos orales me cambia radicalmente la presencia de este síntoma y por lo tanto las alteraciones que se puedan presentar en el rasgo de las características clínicas de este tipo de pacientes. La exacerbación de los síntomas de la migraña se da mucho más en las pacientes que tienen una historia familiar o en un antecedente propio de migraña previa, más o menos 72% versus el 40%. A medida que aumenta la edad, como lo hemos visto, aumenta esa posibilidad tanto del episodio migrañoso como de su correlación con el accidente cerebrovascular. Y la disminución se ve progresiva de acuerdo a los números, a los ciclos, al número de ciclos en los cuales esté utilizando este tipo de anticoncepción, si es lo que yo estoy usando, como lo estamos viendo en la diapositiva. El comportamiento de la cefalea con la suspensión de los anticonceptivos orales es muy variable. A veces puede mejorar de manera inmediata y otras veces puede persistir por meses. En resumen, vemos que en general los anticonceptivos orales me van a producir una exacerbación de este síntoma, por lo tanto, no es lo recomendable para este tipo de pacientes. Cuando nosotros vamos a hablar de los anticonceptivos solo con progesterona, aparentemente no encontramos una correlación directa y esto tiene una explicación en la fisiopatología. Habíamos visto que la hormona que más se correlaciona con el desarrollo del dolor son los receptores de estrógeno. Sin embargo, la progesterona, no solamente en los estudios en mujeres embarazadas previamente migrañosas que mejoraron sus síntomas, sino en general en estudios in vitro, se ha demostrado que pareciera no influir. La relación entre estrógenos y migraña es mucho más compleja y está mucho más estudiada, como lo hemos visto, y se ha planteado. La OMS encontró un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular 6.6 veces en las pacientes con migraña con aura que usaba anticonceptivos orales versus 2.3 veces en pacientes con migraña con aura que no usaba los anticonceptivos orales. O sea que en resumen, mirando no solamente las recomendaciones de la OMS, sino los estudios clínicos, es mucho
más importante el riesgo que tenemos en el uso de anticonceptivos orales en la paciente de migraña con o sin aura en un mismo grupo y mucho más en las pacientes que tienen el aura de desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Esto es importante porque es un punto radical cuando vayamos a escoger nuestra consejería en términos de la planificación familiar para este tipo de pacientes. La edad se relaciona directamente con la aparición de la migraña y también se relaciona con la aparición del riesgo para accidente cerebrovascular. El mecanismo fisiopatológico permanece desconocido, pero muy probablemente sea un desbalance entre las sustancias, los péptidos, las bradequininas y todas esas sustancias en términos del balance que tenga entre la vasodilatación y la vasoconstricción en un momento determinado. Es por eso que además debemos hacer otras recomendaciones, tanto de su vida diaria y de su modo de vida, como son las recomendaciones de no fumar, el uso bajo de estrógenos y solo progesterona, si así lo hemos decidido, o evidentemente buscar las relaciones clínicas, apoyarnos de otras especialidades como son, por ejemplo, el neurólogo, mantener nuestra... La susceptibilidad para la migraña y evidentemente para el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con la edad y esa incidencia de nuevas cefaleas está mayor entre pacientes entre 36 y 40 años de edad. Pero vemos al principio de la charla cómo esta era una enfermedad que se presentaba en la edad reproductiva de la paciente. Por lo tanto, es muy frecuente que tengamos pacientes con esta sintomatología. Sin embargo, podemos estratificarlo según la edad. Si nosotros tenemos pacientes entre 16 y 24 años de edad, muy probablemente la incidencia es baja. Entre los 25 y 34 tendríamos una incidencia moderada y cuando tenemos más de 35 años ya hablaríamos más de una incidencia elevada y esto se correlaciona directamente al riesgo. En general, los anticonceptivos orales combinados estarían contraindicados cuando su uso aumenta la frecuencia o severidad de la migraña, esté o no asociada al riesgo de accidente cerebrovascular. Quiere decir que en estos casos prima la clínica y prima la anamnesis que nosotros hagamos con la paciente y el interrogatorio que nosotros hagamos con ella claramente. Cuando hay cambios en las características clínicas de la aparición del síntoma, cuando tenemos un inicio de migraña con aura, que ya vimos que esta era la que mucho más frecuentemente se asociaba a este tipo de pacientes. Y cuando hay migraña preexistente con aura o con síntomas neurológicos focales, pues definitivamente esto nos ayuda a tomar la decisión de qué tendríamos. Aquí tenemos nuestro cuadro de recomendaciones. Fíjense que aquí tendríamos nuevamente en la columna de la izquierda establecidos cuáles serían los métodos anticonceptivos. Fíjense cómo el dispositivo intrauterino estaría dentro de la categoría OMS número 1, es decir, no tendríamos una restricción, y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel estaría en el número 2, es decir, los beneficios superan los riesgos. Tendríamos que evaluar en cada paciente particular, de acuerdo a sus condiciones clínicas, de acuerdo a sus características de sangrado, de acuerdo a otra sintomatología, si definitivamente se vería beneficiada de tomar la decisión de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Más o menos sería la misma decisión que tomaríamos con el implante subdérmico, pero fíjese cómo con la píldora con progestina también pasaríamos al grupo número 2 si estuviéramos en la continuidad de la anticoncepción. Pero fíjese cómo la hormonal combinada me cambia de acuerdo a la edad. Y me cambia de acuerdo a la edad porque ya vimos cómo los estudios correlacionan la edad de 35 años con el aumento exponencial del riesgo de accidente cerebrovascular o no. Luego, si nosotros trazáramos una línea a este nivel, nos daríamos cuenta que definitivamente la hormonal combinada no sería una opción muy clara para tener, teniendo opciones mucho mejores como son los sistemas intrauterinos, los cuales siempre debemos tenerlo en cuenta, esto cuando hablamos de la migraña sin aura. Pero vamos a mirar la migraña con aura, y en la migraña con aura vemos cómo el dispositivo intrauterino ya pasa a ser la medicación de elección. En este caso, nosotros tendríamos claramente un mecanismo de acción local que solamente se vería, de acuerdo a lo que vimos, con la reacción que daría el cobre a nivel de la inflamación del endometrio y a nivel de lo que puede causarle el cobre a los espermatozoides. Y vemos cómo en el sistema intrauterino y el sistema subtérmico y la píldora con progestina ya pasan a ser grupo 2 de inicio y grupo 3 de continuidad y la anticoncepción hormonal combinada definitivamente sería en un riesgo inaceptable. Creo que esto es lo más claro que tendríamos nosotros cuando dividimos la migraña con aura y la migraña sin aura para tomar la decisión clínica del inicio de un método anticonceptivo que sea seguro para la paciente en términos de la exacerbación de los síntomas y la frecuencia de los mismos. El tratamiento para la migraña, esto no es pues una clase de neurología, ni más faltaba, pero pues nosotros sabemos que podemos tener ciertas medicaciones o cierto arsenal terapéutico profiláctico que nos sirve como los beta-bloqueadores, los antagonistas de calcio, los neuromoduladores, y para la crisis los analgésicos, los AINES, la ergotamina, la cafeína, los triptanos, etc.
Es decir, tenemos mucho que ofrecerle a nuestros pacientes para lograr su bienestar y mi recomendación es que tengamos un manejo multidisciplinario apoyados, evidentemente, en el neurólogo que nos va a ayudar mucho en el manejo de estas pacientes. Vamos a hablar entonces de lo que es la anticoncepción en ese segundo grupo de pacientes con alteración neurológica, que son los pacientes con epilepsia. Es muy difícil encontrar un consenso claro en lo que es la definición de epilepsia. Sin embargo, se define como un estado de crisis recurrentes no provocadas que generalmente se da en una persona que tiene una disposición por un estado patológico o factores genéticos a estas mismas crisis. Un ataque epiléptico es entonces como de aparición transitoria de algunos síntomas o signos debido a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro. Como les dije, puede haber una predisposición por un estado patológico o factores genéticos. Y estas crisis epilépticas son una interrupción temporal de la función cerebral debida a una descarga excesiva hipersincrónica de las neuronas corticales. El uso de indicaciones de los anticonceptivos orales se ha ampliado y ha permitido que se extienda su aplicación no solo en las mujeres sanas, sino también en aquellas mujeres que puedan tener enfermedades crónicas como es la epilepsia y de ellas encontrar el mejor beneficio. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos minimizar los efectos adversos, el riesgo de exacerbar los síntomas, evidentemente en este caso el número de crisis, sobre todo si nosotros tenemos nuestra paciente controlada, y evitar las complicaciones secundarias. En general, la epilepsia se presenta entre el 0,5 y el 1% de la población general, de la población mundial, y en Colombia se estima una prevalencia de epilepsia que estaría entre 10,1 por cada 1.000 habitantes. Cerca del 40% de las mujeres en edad fértil con epilepsia no usan un método anticonceptivo de alta eficacia, como lo hemos visto antes, y que representa un grupo de pacientes que nosotros debemos o estamos indicados a proteger. El embarazo en una mujer epiléptica, evidentemente, es considerado un embarazo de alto riesgo. En el embarazo se pueden aumentar las crisis epilépticas en 1/3 de las mujeres y hay que tener en cuenta que la paciente, en la medida de lo posible, debe estar medicada y esa medicación que se encuentra previa al embarazo. Esto no es una clase de epilepsia de embarazo, pero para recordar debemos tener muy en cuenta que la paciente debe ir medicada y ojalá no cambiar la medicación con la que se encuentre. Es mucho más grave la presencia de síntomas y la presencia de crisis, tanto para la mamá como para el feto, que las posibilidades teratogénicas de una medicación determinada. Sin embargo, sería ideal que nosotros pudiéramos tener esa paciente en una consulta preconcepcional para que en conjunto con el neurólogo y el especialista en epilepsia podamos indicar si esta es la medicación que necesita la paciente en el caso de que nosotros vayamos a indicar un embarazo. Pero en el caso de que no, debemos nosotros tener las condiciones óptimas para llevar a esa paciente a una planificación específica y que sea segura para ella. Es muy frecuente que las pacientes abandonen el tratamiento farmacológico durante el embarazo, lo hacen a veces por miedo, lo hacen por algunas situaciones clínicas o lo hacen simplemente por desinformación. Algunos fármacos epilépticos se han descrito, tienen con efectos teratogénicos, específicamente a niveles faciales, niveles de línea media y sobre todo defectos de tubo neural. La mayor incidencia de malformaciones congénitas en hijos de madres epilépticas se da sobre todo en aquellas que presentan crisis durante el primer trimestre del embarazo y por eso es tan importante que nosotros no suspendamos la medicación y no recomendemos suspender la medicación durante el embarazo. Cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente con estas características, debemos orientarla para evitar un embarazo no planeado, es lo primero. Ojalá tuviéramos una consulta preconcepcional para saber cuáles son los pros y los contras e indicárselos a la pareja y saber que las medicaciones anticonvulsivantes pueden afectar la vida reproductiva. Son pacientes que evidentemente tienen un uso crónico de la medicación, muchas veces están poliformuladas y son multifármacos lo que ellas están tomando y además estos medicamentos pueden tener unas interacciones medicamentosas. Recordemos en otras clases que hemos tenido, cómo tenemos siempre que tener en cuenta de qué manera el embarazo va a crear una influencia sobre la enfermedad me va a influenciar el embarazo, el embarazo me va a alterar las ayudas diagnósticas o las situaciones diagnósticas que necesito en un momento determinado y evidentemente el embarazo me altera el diagnóstico. Debemos asesorar sobre los posibles efectos teratogénicos de los medicamentos antiepilépticos, saber cuál es el indicado, pero como les dije, la indicación siempre en una paciente embarazada es mantenerla la misma medicación. Debemos siempre tratar de mantener planificada nuestro paciente y recomendarle cuáles son los principales métodos para ella. Y debemos siempre considerar las interacciones medicamentosas de los antiepilépticos y los anticonceptivos hormonales en caso de que eso sea lo que ella haya decidido.
En la paciente epiléptica debemos tener en cuenta varias cosas. Podemos utilizar la anticoncepción hormonal combinada. Hay algunas medicaciones antiepilépticas como son la carbamazepina y la fenitoína que me pueden producir una inducción enzimática. Recuerde que muchos de estas medicaciones pueden tener un metabolismo hepático y me pueden alterar a nivel mitocondrial el citocromo P450 y de esta manera tener una interacción importante. Sin embargo, pues de acuerdo a la dosis, esto puede ser considerable y miremos qué va a pasar de acuerdo al tipo de medicación que se le está dando y a los estrógenos. Sin embargo, existen muchos anticonceptivos hormonales combinados de última generación que no han mostrado a la luz de los estudios una mayor interacción con los medicamentos antiepilépticos. La píldora solo con progestágenos tiene interacciones entre algunos antiepilépticos y la progesterona. La anticoncepción de emergencia puede ser usada en aquellas pacientes epilépticas sin protección anticonceptiva, pero esto, como su nombre indica, es de emergencia y no es para utilizarlo de una manera regular. Y los inyectables con medroxiprogesterona no muestran una evidencia que los anticonvulsivantes que inducen las enzimas microsomales reduzcan la eficacia de la medroxiprogesterona, pero teóricamente lo deberían hacer porque todas estas medicaciones tienen, como les comenté, un metabolismo mitocondrial. ¿Qué otros métodos podría tener? Podríamos tener un implante subdérmico que se ha reportado como una disminución de las concentraciones del levonorgestrel en las usuarias de fenitoína comparado con los controles. Eso significa que hay una interacción que me altera evidentemente los niveles y que me puede producir embarazos no planeados y que falla el método anticonceptivo. La otra posibilidad es que usemos el dispositivo intrauterino T de cobre, que no se ha escrito que tenga ningún tipo de interacción anormal con estos pacientes, y los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, donde tenemos un efecto predominante local del levonorgestrel que no está afectado por la acción de las enzimas inducidas por los anticonvulsivantes. Por lo tanto, podría ser, al menos en teoría, ya lo vamos a revisar, un método seguro para este tipo de pacientes. Evidentemente, los métodos quirúrgicos, ya vimos el 39% de las pacientes optan por un método quirúrgico, pero ya vemos que definitivamente tenemos otras alternativas que podemos nosotros utilizar con estas pacientes. Son muchos los anticonceptivos orales que me pueden hacer o que aumente o disminuya la actividad enzimática microsomal del hígado. Entre los que aumentan tenemos el fenobarbital, la fenitoína, la gridofulvina, la rifampicina, y esto hace que definitivamente tengamos una eficacia contraceptiva disminuida. Los anticonvulsivos que no parecen reducir la eficacia anticonceptiva, que los mencionábamos, y eran los de última generación, estaría la gabapentina, el levetiracetam, la tiagabina. Los anticonceptivos orales que aumentan el aclaramiento de la lamotrigina me mostrarían una disminución de concentraciones plasmáticas entre un 45 y 60%. Es decir, cualquier situación de estas, como ustedes ven, va a alterarme el mecanismo hepático y me va a aumentar o a disminuir los niveles de hormonales, por lo tanto voy a tener un inadecuado control del ciclo menstrual. Revisemos entonces para la epilepsia, teniendo en cuenta la terapia anticonvulsivante, específicamente la fenitoína, la carbamazepina, los barbitúricos, la primidona y otros, ¿cuál sería el método de elección? Fíjese cómo en nuestra tabla aparece el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como categoría 1, no tendríamos una restricción, tendríamos unos efectos que superan los beneficios, que superan los riesgos, perdón, y que definitivamente lo harían como el dispositivo de elección. Dispositivo intrauterino tipo T de cobre también sería categoría 1, sin embargo, tendríamos unas claras ventajas con el levonorgestrel y es la sintomatología, el poder controlar otras situaciones como el sangrado, el poder controlar la hemorragia uterina normal si la paciente la tiene, entonces tendríamos otras herramientas para usarlo. Comparémoslo, por ejemplo, con la anticoncepción combinada. Fíjese que en la anticoncepción combinada los riesgos superan los beneficios. No sería recomendable en este tipo de pacientes. Y definitivamente aquí tendríamos nuestro dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como la principal digamos, opción en este tipo de pacientes. Con respecto a la lamotrigina, fíjese que en este tipo de pacientes nuevamente el liberador de levonorgestrel es categoría 1 y la anticoncepción combinada vuelve a ser categoría 3. Sin embargo, aquí ya tendríamos otras opciones como es el dispositivo intrauterino de cobre, como el implante subdérmico o la píldora con progestina, debido a que acá tendríamos menos reacciones medicamentosas con la lamotrigina. O sea, tenemos muchos más elementos que me ayudan evidentemente a tomar esa decisión clínica. Dentro de los criterios médicos de elegibilidad, en la OMS para la epilepsia avala el uso del implante, avala el uso del dispositivo liberador de levonorgestrel y algunos métodos anticonceptivos combinados.
Hay que tener cierta precaución con ciertos medicamentos y llaman la atención específicamente para la carbamazepina, los barbitúricos, la primadona, el topiramato y la oscarbazepina. En estos, la eficacia contraceptiva disminuye, pero ya vimos cuáles son las características de cada uno de los métodos y que podemos nosotros en un momento determinado tener en cuenta cuando vamos a elegir un método anticonceptivo ideal de acuerdo a la condición clínica crónica de la paciente. La anticoncepción hormonal es razonable si la paciente comprende los riesgos y no puede usar otros métodos. Pero si tiene acceso a los médicos de elección, a los métodos de elección, esos son los métodos que nosotros en un momento determinado deberíamos dar. En conclusión, después de esta revisión, vamos a tener que las enfermedades neurológicas en general no contraindican la planificación familiar, pero debemos, por supuesto, hacer una historia clínica profunda, una anamnesis elaborada y tener un conocimiento de los antecedentes de cada paciente para poder elegir cuál es el de elección para esa paciente y para esa condición de esa paciente, siempre dando la mayor información posible para brindarle elementos de juicio a la pareja o a la mujer para que ella de una manera individual pueda tomar una decisión. Debemos evaluar cada caso de manera individual para siempre buscar la mejor opción. Es decir, en las pacientes con enfermedad crónica, como lo hemos visto a lo largo del curso, y específicamente con enfermedad neurológica, tenemos opciones y tenemos cómo brindarle a las pacientes la opción para mantener los derechos en su salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias.